todos de nuevo, todos, todas, gracias por sumarse a participar a este conversatorio para que hablemos un poco de comunicación y cambio climático, cómo desde comunicación, desde el periodismo, podemos generar condiciones para que temas vinculados a cambio climático, a acción climática, sean de la mayor incidencia posible. Vamos a agradecer a los participantes, a los expositores, que no van a hacer exposiciones, pero que nos van a ayudar a bajar este tema. Ellos se van a presentar, son Fermín Kopp, Gustavo Faleiros y Janina Nemirovsky. Son las tres personas, como habrán visto en la invitación que estaba en pantalla, con quienes vamos a iniciar este diálogo, vamos a conversar. Nos está apoyando Franco Mana de Avina en la parte técnica para que podamos hacerlo ordenadamente y podamos también levantar las preguntas. Yo voy a estar, mi nombre es Pablo Baños, yo también soy de Fundación Avina de Comunicaciones, voy a estar un poco moderando, ayudando a que nuestros invitados lideren la conversación. Les avisamos a todos que esta conversación está siendo grabada, entonces luego vamos a poder compartirla para que lo puedan compartir con otras personas o por quienes se inscribieron y no pudieron llegar. Sabemos que en otros lugares, como en Centroamérica, son 7:30 de la mañana, así que no todos habrán podido participar. Para hacer efectivo el tiempo, entonces, vamos a pedirles a nuestros tres expositores que se presenten y que de paso nos cuenten alguna anécdota vinculada a cuando han tenido que cubrir o escribir o investigar sobre temas de acción climática, les haya ocurrido, ¿no? Para empezar a hablar un poco también de que el cambio climático es un tema profunda y fundamentalmente humano, ¿no? Entonces, si les parece, arrancamos con Janina y luego le vamos dando la palabra a los otros dos colegas. Hola Pablo, gracias por la presentación. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bueno, yo soy Janina, estoy ahora trabajando en Action Lab, justamente en la parte de comunicación del cambio climático, y yo empecé a trabajar en una revista que se llama Sobre la Tierra, que es justamente la anécdota que me gustaría contar, en donde nosotros nos dedicamos más que nada a hacer divulgación científica, no específicamente sobre el cambio climático, sino más bien cubríamos temas, o cubrimos, de hecho todavía existe, temas científicos sobre las investigaciones que se hacen en la facultad. Y una vez me tocó ir a acompañar a un equipo de investigadores que estaban haciendo un estudio sobre las condiciones ambientales de un barrio acá en Buenos Aires, un barrio que se llama Ramón Carrillo. Es un barrio que está en juicio con la ciudad de Buenos Aires porque la infraestructura es muy precaria, hace muchos años, no hay cloacas, la gente pasa mucha necesidad, realmente no hay correcto alumbrado eléctrico, bueno, toda una serie de problemas de urbanización, ¿no? Entonces yo fui a acompañar al equipo de investigadores que estaban yendo a tomar las muestras de agua y de suelo. Y bueno, mi objetivo era acompañarlos a los investigadores y cubrir la investigación, ¿no? El trabajo científico que ellos estaban haciendo. Pero cuando llegué al barrio, yo me encontré con que esa investigación en verdad tenía una dimensión muchísimo más amplia de lo que yo había pensado, creído. Me encontré con una historia que se remontaba a los años 50, más o menos, de toda esa gente que había sido trasladada al barrio, que nunca le habían construido las casas como se debía construir, nunca se había hecho el barrio como se debía hacer, y ahora había un problema muy grave de que como no hay cloacas, las aguas servidas cada vez que se inunda salen a la calle, y eso es un foco muy riesgoso para la salud de las personas, ¿no? Y eso mismo se termina hilando con temas de cambio climático porque justamente las inundaciones son uno de los impactos del cambio climático que especialmente sufrimos en ciudades. Entonces, bueno, la verdad es
fue muy interesante, fue muy duro también porque es un barrio que pasa mucha necesidad, faltan muchas cosas, la gente vive de manera muy precaria, pero estuvo muy bueno en el sentido de que pude ver toda la dimensión del problema, hablar con las personas, y de lo que iba a ser una nota de divulgación científica salió una historia de un barrio que se relaciona con temas ambientales, con temas sociales, y bueno, con un juicio penal en contra de la ciudad de Buenos Aires también. Pero bueno, estuvo muy buena la experiencia de ir a hablar con la gente, estar en el lugar, conocer, y a partir de eso entender que detrás de cada de cada situación hay una gran historia que muchas veces no nos damos cuenta de que está, sino cuando vamos y vemos y hablamos con las personas. Bueno, buenísimo, Janina, muchas gracias por compartirla. Le doy la palabra a Gustavo para que se presente entonces, así cambiamos de país y de acento, y luego vamos con Fermín. Gustavo, tenés el micrófono cerrado. Ahí está, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Gracias, Pablo. Hola a todos. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación a Fundación Avina y Action Lab. Bueno, yo hablo desde São Paulo, como decía Pablo, y les voy a contar un poco de mi trabajo que hago con el proyecto Infoamazonía, que yo he creado con algunos amigos en 2012. Desde entonces hemos cubrido muchas cuestiones de toda la Amazonía, no solamente de Brasil, pero de los 9 países de la Amazonía, que incluyen Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y otros. Y yo creo que lo que puedo aportar acá es un poco la experiencia de estar involucrado con un tema que es de larga escala. Exactamente, la Amazonía es un poco cliché, pero es pura verdad, que es gigante y tiene sistemas ambientales, un ecosistema de gran escala. Entonces, para nosotros siempre el reto fue cómo representar las cuestiones que están pasando ahí, y principalmente las cuestiones ambientales que tiene esta dimensión continental. Entonces, una de las maneras que hemos hecho eso en todos estos años, acreditamos que utilizar, por ejemplo, imágenes de satélite y contar un poco esta historia de larga escala es una manera de representar este territorio de una manera fiel. Y el cambio climático nos toca lo mismo, ¿no? Cómo contar esta historia que tiene conexiones que no son solamente locales. Claro, afectan a las personas, y yo creo que los ejemplos que nos contaba Janina exactamente esto, ¿no? Un poco de la resolución de la escala local, pero está conectado nos da esta dimensión de que todo está conectado, ¿no? El clima está conectado globalmente. Y un poco de la historia, un ejemplo muy bueno que me gustaría empezar para dar la dimensión, cómo la gente ya puede captar este mensaje. Lo que pasó exactamente acá en São Paulo hace 2 años, cuando tuvimos un problema muy grave de falta de agua, ¿no? Yo creo que ustedes acuerdan que hubo muchas noticias que São Paulo estaba se quedando sin agua. Entonces, en este momento surgieron muchas teorías, pero la que captivó a la gente fueron los científicos que conectaron la deforestación de la Amazonía con la falta de agua en São Paulo. Y fue súper interesante mirar como esta imagen, ¿no? De que cuando se talaban árboles en la Amazonía hacía con que no hubieran lluvias de acá en São Paulo, fue muy fuerte. Entonces yo podría hablar con la gente en la calle, o con mi familia, y todos ya tuvieron un poco de esta noción de cómo las cosas están conectadas. Entonces eso para mí fue un ejemplo muy fuerte de cómo contar historias de gran escala, ¿no? Como las que yo intento hacer con la Amazonía, pero la cuestión del clima
fue exactamente hacer esa conexión en una cuestión global y una cuestión local, ¿no? Nuestra necesidad de agua. Un poco cliché, pero es pura verdad. A mí me pareció que fue muy efectivo. Y solo para terminar y permitir acá que Fermín les cuente su ejemplo, yo creo que la otra vez que he visto este sistema hídrico, no hidrológico, en verdad, de la América, de Sudamérica bien representado fue exactamente por periodistas argentinos. Yo creo que fue 2007, 2008, creo que 2007 hubo una gran sequía, ¿no? En Argentina, yo me acuerdo, y hubo el problema de la producción de soya. Entonces yo me acuerdo que hubo, yo creo que fue Clarín, el titular era la culpa es de los brasileros. Entonces fue muy, muy interesante porque hacían exactamente la misma conexión, porque están talando la Amazonía, nosotros acá tenemos sequías de la soya, la producción de soya estaba siendo perjudicada. Entonces también fue una imagen muy fuerte, un ejemplo muy bueno de cómo representar ese sistema climático, ¿no? El sistema hidrológico de la Amazonía conectándonos todos acá en Sudamérica. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante realmente el ejemplo, la anécdota. Entonces, Fermín, te tocó tercero, pero no por eso el último. Adelante. Acá estamos. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación para participar. Creo que este tipo de iniciativas y actividades son muy importantes y bueno, se ve que hay interés a partir de la cantidad de inscriptos que hubo, de participantes, así que gracias Pablo y gracias Janina por la invitación. Me presento brevemente, mi nombre es Fermín Kopp, yo soy periodista especialista en temas de ambiente y cambio climático. Estoy actualmente en Inglaterra finalizando una maestría, volveré a Buenos Aires pronto y cofundé, dirijo, coordino, como lo quieran llamar, Claves 21, que es un portal y centro de capacitación para periodistas de América Latina. Un trabajo que iniciamos hace 5 años con Earth Journalism Network, JN, que es una red de periodistas a nivel global de temas de ambiente. Y realizamos diferentes talleres y proveemos capacitación para periodistas. Ahora estamos haciendo un curso de biodiversidad para periodistas de América Latina. Y bueno, a la vez trabajé en el Buenos Aires Herald hasta que cerró y en diferentes medios de Buenos Aires y de afuera también. Simplemente como para dejar un mensaje para arrancar, yo tuve la suerte de participar en 3 conferencias de las partes, en 3 COP de cambio climático, ahora en la 4ª este año, y una de las ideas quizás que me parece importante dejar dejar picando como para punto de partida es lo complejo que puede ser comunicar un tema de cambio climático. Yo me acuerdo interactuar con mis editores, las primeras 2 COP las cubrí estando en el Herald y lo difícil que era hacerle entender a un editor que no entiende quizás temas de ambiente o de cambio climático, por qué un acuerdo de cambio climático tiene que ir en la tapa del diario o por qué hay que cubrir un tema y otro no. Me acuerdo estar ahí en las semanas en la cumbre, en el predio, y estar peleándome con los editores por Skype para tratar de hacerles entender la importancia de comunicar estos temas. Por lo que creo que es fundamental la tarea del profesional de comunicación y de periodismo en, por un lado, saber convencer y saber comunicar apropiadamente estos temas, porque la mayoría de los casos no nos vamos a estar dirigiendo a los que estamos acá participando de esta charla, sino que nos vamos a estar dirigiendo a público no especializado y hay que aprender a poder comunicarlo de esa manera. No es fácil. Yo mismo tuve que atravesar un proceso de aprendizaje y lo veo todos los días por cómo se comunican estos temas. Hay mucho trabajo por hacer. Pero también hay mucho entusiasmo para aprender a comunicar estos temas. Por lo que quizás como simplemente para dejar ese mensaje, me parece fundamental y que aprendamos todos a comunicar los temas de ambiente y saber que estamos trabajando con una especialización más, como podemos estar trabajando como policiales, economía, política, a pesar de que los medios todavía les cuesta
verlo como un tema transversal y una especialización más. Nosotros tenemos que empujar para que sea así, y una de las maneras es capacitarnos y entrenarnos y saber cómo comunicarlo. Pero bueno, corto acá si arrancamos la charla entre todos. Buenísimo, muchas gracias, Fermín. Bueno, queríamos hacer esta introducción donde se presentaran nuestros expositores contando ya, bajando a tierra, ¿verdad? Conectando con algunas de las aristas que tiene el tema. Ya salieron varios puntos y desafíos interesantes que vamos a ir profundizando. Tenemos, como decía al principio, una lista de preguntas también que fueron llegando, pero queremos empezar a conversar un poco de algunos de los temas que ya se mencionaron, ¿no? Y que es una primer gran categoría para hablar de este tema, tiene que ver con narrativas, tiene que ver con los formatos en los que contamos las historias y las acciones que se desprenden o las acciones que están. Me gustaría escuchar como en una primera ronda a los tres alguna reflexión sobre cómo construimos narrativas, y vos mencionabas, por ejemplo, Fermín, que se dirigen en distintos momentos a distintos públicos, hay que convencer o a un gobierno, o a un editor de un medio, o a una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esas narrativas para que la temática de cambio climático sea comprendida, sea traducida, sea decodificada y permita llegar con distintos mensajes a distintos públicos y generar los cambios y los impactos necesarios, ¿no? Entonces, si les parece, repetimos el orden. Le doy la palabra primero a Janina, pero les recuerdo, todo esto va a ser un conversatorio, no es una serie de exposiciones, entonces vamos interviniendo los expositores a medida que queremos replicar o conversar, ¿no? Entonces, dale, Janina. El micrófono, Janina, por favor. Está el micrófono cerrado. Ahora sí. Ahí va. Perdón. Bueno, en la cuestión de la narrativa, yo creo, y cada vez me convenzo más, de que hay que contar las historias que hay detrás de los hechos climáticos y los hechos ambientales en general, ¿no? Porque esto sirve para cualquier hecho ambiental. Yo hace un tiempo, hace unos años, cuando estaba como tratando de ver para qué camino iba, bueno, yo estudio ciencias ambientales, de hecho, por esta necesidad de informarme más y de conocer el tema, porque es un tema complicado, y lo primero para poder comunicarlo es entenderlo uno mismo, ¿no? Porque si vos no entendés bien a fondo el tema que estás tratando, es muy difícil que lo puedas comunicar de manera que otros puedan entenderlo. Entonces, yo me di cuenta de que la verdad, la mejor forma de hacer entender y de comunicar esos temas es a través de las historias concretas de las personas que hay detrás. Por ejemplo, esto que contaba del barrio Ramón Carrillo, ¿no? Y del problema de las inundaciones. Muchas veces me parece que no logramos hilar la cuestión del cambio climático y bajar la tierra con una problemática nuestra que vivimos o que pueda llegar a vivir otra persona. Me parece que justo con el tema del cambio climático es bastante complicado porque es un tema, primero que nada, global, ¿no? Es algo que afecta al mundo entero. Y segundo, es muy abarcativo y muy transversal a muchas áreas, tanto sociales y otras cuestiones ambientales también. Y además, es difícil tener una dimensión de lo que es el problema que es tan grande y que uno no puede hacer, digamos, como individuo, quedarse empequeñecido, ¿no? Frente a eso. Eso sumado a que hay mucha literatura científica sobre el tema, y es una literatura, bueno, llamo literatura científica. Muchos escritos científicos sobre el tema que son muy difíciles de decodificar. Los informes del IPCC, por ejemplo, son muy largos, son complejos, son complicados. Y por eso creo que hay una brecha bastante grande entre el público general, normal, yo misma me considero así, y los especialistas en cambio climático. Entonces, me parece que el primer paso para construir esa narrativa es entender
cómo impacta el cambio climático en mi ciudad, en mi comunidad, o bueno, en la comunidad que tengo más cerca, en la gente que está a mi alrededor, y a partir de eso construir historias concretas con nombre y apellido, narrar esas vidas, lo que les pasa, el pasado, el presente, cómo proyectan el futuro, a través de una historia. Y para mí lo más interesante, lo más lindo para mí para leer, son historias literarias, si se quiere, ¿no? Como leemos un cuento, como leemos una novela, lo que sea, una historia, pero que sea verdad. Entonces, esto es un género periodístico, de hecho se llama crónica, o no ficción también se le puede decir, en el que el periodismo toma elementos de la narrativa y de la literatura para narrar las historias que son reales. Y bueno, para eso lo primero es empezar a conocer esas historias y a estar en esos lugares. Yo creo que una de las cosas más difíciles es el hecho de que las cosas más difíciles es como ver lo que uno tiene a la mano con ojos como si no lo conociera. Creo que también un primer paso importante, además de informarnos, además de entender los temas complejos ambientales y de cambio climático, es aprender a tener una mirada como si fuera novedosa de lo que tenemos a nuestro alrededor, como empezar a sorprendernos de lo que vemos, así sea cotidiano, especialmente lo cotidiano, porque frecuentemente pasa que hay muchas historias, hay muchas realidades que no las vemos porque las hemos naturalizado, porque están ahí y ya se nos hacen invisibles. Entonces me parece importante, bueno, eso, entender, no, se están peleando los gatos, entender la dimensión del problema y bajar la tierra a partir de las historias de las personas con nombre y apellido. Buenísimo. Janina, aprovechamos para que pongas orden. No sé si Fermín o Gustavo quieren complementar. Cualquiera de los dos, arranca, por favor. Bueno, arranco y te dejo, Gustavo, no hay problema. Basándome un poco apoyándome un poco en lo que dijo Janina, que estoy totalmente de acuerdo, agrego un par de cosas. Creo que, en primer lugar, tenemos que pensar a qué público nos dirigimos. Como decía Pablo también en un momento, es importante entender que el mensaje no puede ser el mismo si estamos hablándole a nuestro jefe en el Estado, o a una organización, o a un público general de un medio generalista. No es lo mismo si trabajamos para un diario que para un medio especializado. Hay que adecuar el mensaje al tipo de público con el que trabajamos. Sin duda, las historias son un elemento fundamental y una buena manera para enganchar a personas que no están tan metidas en temas de ambiente y de cambio climático, porque no podemos simplemente contar cómo sigue la negociación internacional de cambio climático, porque a mi abuela eso no le va a interesar. Por eso tenemos que ir a buscar nuevas maneras de contar y transmitir el mensaje. Y también apoyarnos, que seguro Gustavo un poco lo va a comentar a partir de su trabajo en Infoamazonía, no solo en el texto, digamos, tenemos que ir mucho más allá. Hoy como comunicadores tenemos que pensar en todas las herramientas digitales y recursos interactivos con los que contamos para comunicar estos temas, porque hay un montón de herramientas digitales gratuitas disponibles para usar, y nuevas maneras para contar estas historias que ya van más allá de 4 párrafos de texto, porque la realidad es que las notas de puro texto se leen cada vez menos, lamentablemente, y tenemos que mantener al público atento y atraído a nuestro material y nuestra cobertura, y una de las maneras de lograrlo es a través de, por ejemplo, plataformas digitales como la de Gustavo, o si hacemos una nota o algún tipo de informe, sumarle líneas de tiempo, infografías, fotos, videos, audios, todo este tipo de material nuevo que tenemos y podemos aprovechar. Digamos, si yo pienso en ir a hacer una cobertura a cualquier tipo de evento, de una COP o cualquier tipo de evento de cambio climático, de ambiente, no me puedo quedar en escribir una nota de texto, sino que tengo que sumarle toda esta gama de recursos nuevos que se incorporan hoy,
junto con redes sociales. Por eso me parece que como comunicadores nos requiere un gran esfuerzo para adaptarnos a toda esta gama de cambios que se viene dando, y tenemos que entender el público al que nos dirigimos y saber atraer a ese público a través de los recursos con los que contamos. Y bueno, le dejo a Gustavo para que siga. Dale, buenísimo, Fermín. Y Gustavo, antes de mandarte ya en acciones y para cambiar como de consigna, simplemente si querés hacer alguna reflexión sobre esto de las historias y las narrativas, ¿no? Sí, yo creo que lo que me gustaría decir es un poco juntando los dos puntos que hicieron Janina y Fermín. Está claro que el tema es novedoso, aunque hace 30 años ya, ¿no? Que el cambio climático se discute, se cubre. Exactamente 30 años ahora, ¿no? Que se considera que desde 88, cuando hizo una exposición en el Congreso americano, el cientista James Hansen, es cuando la prensa empezó a hacer la cobertura. Pero todavía es novedoso, y voy a insistir en el tema de la dimensión, como dijo Janina, de la escala del problema. En mi opinión, hay que entrenar nuestro público a entender un poco este mecanismo de mirar el grande, el pequeño en una misma historia. En verdad no es tan lejos de lo que hacemos como periodistas, de siempre singularizar, ¿no? Una persona y decir cómo esta persona, no sé cuántas centenas de personas, millares de personas están sufriendo lo mismo problema para que lo haga importante. Lo que estoy diciendo es que me parece que hay que comunicar la dimensión global, la complicación de un sistema que todavía estamos logrando entender científicamente, y los impactos que ya pasan en el nivel de la persona. Y la palabra que me viene a la mente es exactamente resolución. Entonces es como una fotografía que puedes mirar desde lejos, entonces tiene una resolución muy grande, y una resolución muy, muy cercana, que exactamente la historia personal. Entonces, mi reto como comunicador en estos días es garantizar como un puente donde el lector o el usuario puede transitar entre la visión macro y la visión micro del problema, tanto la resolución de la persona que es afectada, desde el sistema ambiental, el sistema atmosférico, climático, que necesitamos entender holísticamente, así para decir una palabra un poco más hippie, ¿no? Pero a mí me parece que es verdad eso, ¿no? Que necesitamos entender estas dos dimensiones. Y para hacer eso, yo creo hay hoy herramientas muy efectivas para hacer eso. Una de ellas, como decía, son imágenes satelitales. ¿Cuántas veces hemos visto ahora los noticieros en la tele que hacen exactamente este viaje desde el cielo hasta la tierra, ¿no? Para mostrar un poco la dimensión, el contexto de un local. Entonces estamos haciendo la descripción de un local que es afectado por un desastre natural. Se puede tanto contar la historia de las personas que están afectadas, cuanto el contexto territorial, geográfico. Nos permite la imagen del satélite, los drones, mirar desde arriba. Básicamente es una mirada desde arriba que debe estar combinada con una mirada desde abajo, desde el nivel del suelo. Entonces, imágenes satelitales son buenas para hacer estos, herramientas digitales que trabajan con datos, porque los datos son exactamente un contexto, una mirada más larga que nos permite contextualizar la historia de estas personas para hacer este viaje, como decía, desde el macro hasta el micro. Como esta persona, centenas, un país, una región también están sufriendo. Entonces estoy contextualizando que esta persona es un caso que es mucho más grande, por eso importante, por eso un desafío, un reto. Buenísimo, Gustavo, gracias. Hay preguntas ya en el chat vinculadas a esta primera ronda, pero para ordenarnos y poder hacer las rondas, las vamos a responder al final. Vamos a dejar unos 10, 15 minutos de
de tiempo para intercambios un poco más dinámicos. Entonces, unas primeras ideas, unas primeras nociones sobre las historias, las narrativas, y me gustaría pasar a una mirada ya de un siguiente paso donde podemos hablar de acciones, ¿no? Acciones tanto en las formas de contar vinculadas a formatos de las historias, pero también acciones que tienen que ver con el ecosistema en el que uno cuenta las historias. Y para eso me gustaría preguntar a Fermín, en la experiencia que él tiene, qué acciones, que no son solamente contar historias, se pueden o pueden ser una buena idea para esta comunicación de temas de cambio climático, y luego comentan los otros dos, por favor. Sí, seguro, Pablo. Bueno, creo que quizás un poco también atado a uno de los puntos que mencionaban en el chat es si nos tenemos que quedar en comunicar riesgo o solamente o le podemos sumar historias positivas. Creo que si miramos cómo se cubre cambio climático hoy, y varios papers y análisis de medios lo demuestran, es muy difícil para un lector poder formar una opinión sobre temas de cambio climático. La cobertura tiende a ser muy limitada y fluctuante, ¿no? Porque hay muchos temas que surgen de acuerdo a momentos políticos, económicos, negociaciones internacionales, lo que dificulta que haya una agenda permanente del tema. Si bien, si lo miramos, como decía Gustavo, desde la década del 80, cuando más o menos empezó a aparecer esto en medio de Estados Unidos y Europa, ha habido un incremento, pero sí, esta fluctuación sigue estando fija, y que se suma también a un contexto bastante dificultoso en términos de medios de comunicación, porque como sabemos estamos en un mapa de medios a nivel global cambiante, que todavía está tratando de ver cómo se posiciona frente a la comunicación digital, muchos medios que se achican. Argentina lo podemos ver bastante esto, con muchos despidos. Por lo que es difícil también para el periodista especializado cómo se ubica dentro de este contexto. Vemos muchos de los pocos periodistas especializados que hay en América Latina que se vuelven freelance y terminan ubicando sus notas en algunos medios puntuales, por lo que eso también limita la continuidad en la cobertura. Por eso, creo que también varía de acuerdo a país. Sé que en Colombia, por ejemplo, hay una cobertura más fuerte que en Argentina, y también dentro de este contexto empiezan a surgir un montón de iniciativas y medios independientes en América Latina que están cubriendo temas de ambiente y de cambio climático, como es el caso del mío, el caso de Gustavo, el caso de La Mula en Perú. Hay un montón un grupito de 10, 15 medios bastante sólidos que están ganando espacio en América Latina, y ante esto aparece también la pregunta de financiamiento, ¿no? Para estos medios, porque no tienen la espalda que puede tener un medio masivo. Y perdón que te interrumpí, pero fuera de lo que es financiamiento, claramente, al nivel, la formación de los periodistas, Sí, ¿cómo? sí, ahí va. No, sin duda, una de las patas la que se abre en ese sentido es que hay un interés muy fuerte. La verdad que yo lo veo a partir de Claves desde cuando empezamos 5 años para atrás. La demanda de parte de formación y capacitación de parte de comunicadores y periodistas en la región es altísima. Son muchos los que piden cursos, capacitación, material en español en temas de ambiente y de cambio climático. El problema es que no hay, es la realidad, porque el material está todo en inglés, por lo que fuerza a tener el suficiente conocimiento en inglés como para entender un texto y comprenderlo, o para poder hacer un curso virtual, la mayoría están en inglés. Entonces, una de las cosas que nos propusimos en ese sentido con Claves fue empezar a ofrecer capacitación a periodistas de la región. Hace 2 años, por ejemplo, hicimos 2 cursos de cambio climático y con los 2 cursos tuvimos 1.500 inscritos. Ahora estamos haciendo 2 cursos de biodiversidad y los 2 cursos son 1.300. Y el interés, la verdad, que es enorme. La recepción de parte de los que participan en esas actividades también es muy bueno,
por lo que aparece esta necesidad, pero por otro lado no está el lugar al que acudir, porque tampoco yo desde Claves soy un espacio masivo de capacitación, es un espacio limitado también de recursos, financiamiento y demás. Por lo que creo que hay una tendencia creciente de parte de nosotros como comunicadores de darle fuerza y empuje a estos temas y capacitarnos cada vez más, pero por otro lado necesitamos una respuesta del lado de capacitación que nos brindan estos espacios, porque no es realmente muy limitado y tiende a centrarse todo en Estados Unidos y Europa. Freno capo, si no se nos acaba el tiempo. Buenísimo, gracias. Interesante ya empezar a ir construyendo este mapa, ¿no? De narrativas por un lado, estas acciones de capacitación, de fortalecimiento de los comunicadores por otro. Y Gustavo, me parece que podemos avanzar un poco en otro tipo de acciones, ¿no? Un poco, no sé, ya tenemos acá planteados las que planteó Fermín, pero ¿qué ejemplo concreto podés compartir de acciones más allá de narrativas y formatos tradicionales, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que les puedo contar un poco de cómo pasamos de este momento que hablaba anteriormente de visualizar la información. Por eso hablaba mucho de las imágenes satelitales, de los mapas, cosas que hacemos de informacionía para la producción de tecnología, de verdad, o de formatos de distribución que creemos serían más útiles para las personas. Entonces comenzamos a mirar, cuando empezamos a trabajar con datos para hacer mapas de deforestación o mapas de la hidrografía de la Amazonía y cosas así, comenzamos a mirar informaciones que estaban actualizadas en tiempo real. Y ahí comenzamos también a mirar ejemplos de medios. Entonces yo creo, así como Fermín, que a pesar de que tengamos un escenario muy difícil para los medios de periodismo tradicional, hay también un renacimiento, un momento muy interesante donde la gente está emprendiendo. Entonces hay mucha vida en el sector de comunicación. Y no hablo solamente de periodismo, comunicación, de creación de nuevas tecnologías. Ustedes saben, ¿no? Todos nosotros estamos con el celular, todos los días tenemos nuevos aplicativos. Entonces un poco de este ecosistema de tecnología es un privilegio hacer comunicación en este momento, ¿no? Porque las maneras de distribuir información son muy novedosas. Entonces comenzamos a mirar a eso, cómo podríamos distribuir información en formatos que serían muy útiles. Les voy a contar un ejemplo muy concreto. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, junto con el Servicio de Geología de Brasil, tienen sensores que captan información acerca de los niveles del río. En muchos de las principales cuencas de Brasil. Es muy primaria, en mi opinión, porque envían correos, de verdad, envían correos a los periodistas o a las autoridades de las ciudades donde dicen, miren, de acuerdo con nuestros sensores, en 24 horas la gente que vive cerca de la orilla del río va a sufrir una inundación. Entonces, depende de la estructura de las autoridades para ayudar a estas personas. Pero esta información está ahí en la internet también. Entonces, nosotros lo que hicimos fue bajar esta información y crear una especie de aplicativo donde la gente podría recibir alertas directamente por Facebook. Eso fue nuestro piloto por Facebook. Sabemos que hay limitaciones para la gente que vive como ribereños en la Amazonía acceder a Facebook, pero fue un piloto, un prototipo para mostrar que es posible utilizar información pública y distribuir por otro medio que sea por lo menos más accesible a los jóvenes. Pero si queremos hacernos efectivos, el correcto sería hacer, por ejemplo, talleres con la población local y entender lo que necesitan para distribuir la información que les sea más útil. O sea, yo creo que el aprendizado, el mensaje de un proyecto como este que hemos intentado es, para hacer la comunicación efectiva,
tiene que incluso involucrarse con la comunidad, entender lo que necesita para distribuir en formatos novedosos de que sean servicios útiles. Y ahí eso puede aplicarlo para datos de clima, ¿no? de previsión del tiempo, o puede utilizar eso también para polución, ¿no? Yo mismo acá en São Paulo sufro mucho en esta época de hacer mucha sequía. Me encantaría tener un aplicativo que me contase hoy puedes tener más alergia o no, porque es un resultado directo de la polución. Entonces, de nuevo, todas las cosas están un poco conectadas y nosotros podemos ayudar a nuestras audiencias a como navegar por esta información compleja, con datos, en mi opinión. Buenísimo, súper interesante la relación de la captura, la generación y la transformación de datos, ¿no? Cómo conecta con tecnologías y conecta con otras estructuras sociales. Y Janina, como para responder entonces un poco a esto que ya son acciones más que narrativas, seguramente podemos citar que esto que estamos haciendo en este momento es una acción de socialización, ¿verdad? Sí, totalmente, absolutamente. De hecho, voy a complementar un poco lo que están diciendo Fermín y Gustavo, que está buenísimo y es totalmente, que de hecho también se conecta con el hecho de contar historias, porque cuando contamos historias nunca tenemos que olvidarnos de que como periodistas o como comunicadores estamos informando y tenemos que informar, y para informar hay que pasar datos. Que tienen que estar en esa historia. Entonces, yo estaba leyendo hace poco un libro en el que hablaba sobre la imagen del periodista solitario que va, se mete con su libretita. Bueno, eso ya no es así. Hoy más que nunca lo que al menos veo que está ocurriendo es mucha colaboración entre medios que están surgiendo, como el de Fermín, como el de Gustavo, que son medios independientes, sumado a una falta de credibilidad de los medios tradicionales también, de los grandes conglomerados de comunicación. Y yo creo que una acción muy importante es conectarse con otros periodistas, con otros colegas y con otras personas para hacer trabajos colaborativos. Siempre va a sumar más en un trabajo que haya más personas involucradas que puedan aportar desde sus lugares, desde sus miradas, que sea una sola persona. Entonces es súper importante empezar a conectarnos entre nosotros, empezar a conocernos, a saber qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestro punto fuerte, el mío, el tuyo, cuál es tu punto débil, y así empezar a colaborar. Y lo que yo veo que está pasando acá, bueno, capaz que puedo conseguir gente con la que podamos construir algo en conjunto. Creo que esa es una de las acciones más importantes, el empezar a trabajar más en conjunto. Excelente, gracias, Janina. Teníamos previsto como una ronda más temática, pero pensando que si bien arrancamos 5 minutos tarde para respetar los tiempos, nos quedan unos 15 minutos. Tal vez podemos empezar a tomar algunas de las preguntas que llegaron a través de la inscripción o que han aparecido incluso ahora en el chat, para también dar participación y darle un poco de dinamismo, ¿no? Entonces, voy a mirar y voy a plantear había una pregunta puntual ya en el chat y que está también presente en las preguntas que se enviaron en la inscripción, que tiene que ver con cómo conectar educación con comunicación en temas de cambio climático, ¿no? No hay, y uno podría pensar que desde los medios o desde los espacios de comunicación y divulgación se puede hacer educación también, pero me gustaría escucharlos sobre cómo conectar estas dos miradas, ¿no? La educativa y la comunicativa, que están conectadas entre sí, y cómo fortalecerlas. No hace falta que respondan los tres, el que esté más interesado, así podemos repasar otras preguntas y seguir tomando las preguntas del chat. Se abre el micrófono el que esté interesado o crea que pueda aportar algo por ahí. Yo puedo hablar un poco de esta experiencia de criar comunidades. Yo creo que está por ahí un poco la intersección de estas cosas.
también como en mi visión, como un señal de los tiempos, a una búsqueda por autenticidad en la comunicación. Y ahí el periodismo tradicional está muy, muy mal colocado, ¿no? Es un poco de lo que hablaba Janina, un poco de la crisis de la credibilidad. En mi visión está un poco conectada con la búsqueda que tenemos hoy, que nos permite de nuevo la Internet, el acceso a la diversidad de voces. Un poco el periodismo tradicional, en mi visión, se queda un poco anticuado. No sé, como miramos a ellos, es como ya no es muy auténtico. Y esto, en mi opinión, abrió una puerta tremenda para todos nosotros que no somos periodistas y comunicadores, como dejamos un poco de los tabús ahí y salimos a conectar con nueva gente, como decía Janina de nuevo, equipos interdisciplinarios, como dijo Alain, creo que Aileen en nuestro chat, ¿no? Es todo. Nosotros trabajamos hoy con gente que es científico, en los equipos de comunicación, analistas de datos, un montón de gente que no tiene formación. Nuestros mejores desarrolladores de tecnologías siquiera tienen formación universitaria, pero son pequeños genios, ¿no? Que trabajan desde los 13, 14 años haciendo sitios y haciendo código. Entonces yo creo que más y más vamos a tener gente muy de distintas formaciones junto con nosotros haciendo comunicación. Entonces el aprendizado, la educación es constante, ¿no? Porque yo como un periodista aprendo mucho con otras personas. Ellos aprenden a comunicar con nosotros. Entonces hay este nivel de educación que es de intercambio de experiencias. Ahora, la educación de niños, por ejemplo, les cuento un proyecto que hicimos con sensores de calidad de aire en São Paulo y nuestra intención era como formar una comunidad de gente que pudiera trabajar con nosotros captando información, como manteniendo este sensor en una escuela. ¿Y qué es mantener? Garantizar que hay conexión de internet, hay energía en este sensor. Y después analizar junto los datos que vienen de ese sensor para hacer censo, para hacer cuál es el significado de estos datos, por qué ahí está más contaminado, por qué ahí no está más contaminado. Entonces, esta conexión con las comunidades, con las audiencias de una manera directa, es, mi opinión, un proceso de educación para ambos los lados, ¿no? Tanto los comunicadores cuanto la gente, la audiencia que está posiblemente impactado por esta comunicación, por estos proyectos de comunicación. Buenísimo, Gustavo, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, si no, tengo una pregunta que es interesante y creo que es complementaria también. ¿Alguien quiere comentar más de agrego un dato corto, Pablo, que en relación a lo de Gustavo. Una cosa que me llamó la atención en el curso de biodiversidad que estamos terminando, curso virtual que estamos terminando en Claves, si bien estaba apuntado a un público de comunicadores y periodistas, nos encontramos con que una parte interesante de los participantes eran biólogos. Así que eso muestra un poco lo que decía Gustavo, digamos, esta interacción que se da y que es necesaria entre comunicadores, periodistas, científicos, expertos, especialistas, que también hay un interés fuerte de parte del especialista en saber cómo comunicar mejor estos temas, porque también forma parte de nuestro trabajo como comunicadores, porque el especialista también tiene que entender que para que su trabajo se conozca, tiene que interactuar con el comunicador y el periodista de una manera quizás distinta a la que está acostumbrado, y tiene que sumarlo como una variable a su trabajo, el interactuar con el comunicador para que se conozca ese trabajo. Simplemente eso, si no quita mucho tiempo. Buenísimo, bárbaro. La pregunta que recogí aquí de la inscripción me parece interesante, que tiene que ver con cómo sensibilizar a las autoridades, ¿no? Cómo desde la comunicación conectar, de alguna forma incidir, sensibilizar, digamos, es un poco el impacto que puede generar la comunicación, ¿no? Hacer que las políticas públicas consideren temas, en este caso, bueno, sabemos que el cambio climático no es meramente ambiental, pero cómo comunicar, cómo contar historias para incidir en las autoridades en este tema. Sin miedo. Ahí va Janina. Bueno, voy yo. Cómo contar historias a las autoridades es todo un tema. Yo creo
que es importante que conectarlo con el beneficio que pueda tener. Lamentablemente es así en cierto modo, ¿no? Sabemos cómo es la política, o bueno, en especial nuestros sistemas políticos. Creo que hay que conectar, hay que comunicar una necesidad de la comunidad y comunicar también el hecho de que puede ser factible, de que puede ser realizable, y la incidencia que puede tener en el bienestar general y también, bueno, en el del funcionario, o en el equipo de funcionarios que pudieran llegar a implementar esto. Creo que también hay que buscar las personas a quién dirigirse especialmente, ¿no? Porque dentro del gobierno hay una gran variedad de gentes, y muchas de ellas realmente tienen un genuino interés y hacen un genuino trabajo, ¿no? Por la comunidad, dentro de sus áreas de experiencia y todo. Hay que buscar a las personas importantes a quien dirigirse, a las personas que puedan, a su vez, desde sus lugares, dentro, como funcionarios públicos, tener incidencia en esa toma de decisiones, ¿no? A quien se interese en eso y pueda llegar a generar política pública o una asignación de recursos o lo que sea. Creo que es una combinación de esas cosas: buscar a la persona clave a quien dirigirse y comunicar la incidencia que puede tener esa política pública en el impacto real que va a tener en la comunidad. Gracias, Janina. Fermín, Gustavo, ahí va Gustavo. Sí, mi posición un poco es que la mejor manera de hacerse visible para las autoridades es incomodarlas. Siempre dejar claro que están siendo observados, así como una actitud cívica, ¿no? Pública, de estar ahí siempre presente y cobrarles transparencia. Entonces, lo que veo es, si una autoridad sabe, o un departamento, o algún ministerio, sabes que tú estás siempre monitorando esta cuestión, ya es una influencia concreta. Ejemplo, Informacionía no es grande, no es un medio importante así de hacer noticias que todos van a leer y crear un gran impacto, pero nosotros sabemos si están publicando la información el Ministerio de Medio Ambiente o no. Entonces, siempre estamos todos los meses mirando si la información está publicada como prometido y todo. Entonces, nosotros podemos por lo menos informar que nosotros sabemos que hay algún error, o que hay cosas que no están siendo hechas de la manera como deben ser hechas. La otra forma es buscar alianzas con medios que después van a hacer esa información mucho más relevante. Entonces, nuestra experiencia de impacto es básicamente informar otros medios que tienen más influencia. Mira, nosotros acá que hacemos monitoreo de información en la Amazonía, nos dimos cuenta que el proceso tal no está tan transparente, y algunas veces hemos logrado crear impacto de esta manera, o crear visiones más profundizadas acerca de un tema que también va a ayudar a informar una comunidad o un grupo de influencia que va a hablar con las autoridades. Si creamos un reporte acerca de la cuestión indígena, como hicimos, como poner juntas informaciones de 30 años de todos los asesinatos de indígenas en Brasil. De nuevo, crías esa dimensión de largo plazo, puedes mirar que en 30 años mucha gente ha sido, muchos indígenas han sido asesinados en Brasil. Entonces, estamos contribuyendo para este diálogo. Y finalmente, el tema de la transparencia, importantísimo, porque si uno no está siempre, necesitamos de nuevo los datos acerca de los sensores de calidad de agua abiertos al público, va a estar restricto a los técnicos. Y muchas veces no es mala intención de las autoridades, pero muchas veces hemos visto una postura de los técnicos que es como los periodistas van a utilizar de una manera equivocada nuestra información. Pero este es nuestro papel en la conversación, ¿no? Influenciar esta visión en misión equivocada, que ellos piensan que la información transparente va a servir para
para fines no justificables, digamos así. Entonces, para mí es muy claro, si tú trabajas en un órgano de gobierno, hace colección de datos, hace colección de información, esto todo tiene que estar disponible en un formato que nosotros también podemos correr nuestros análisis para llegar a nuestras propias conclusiones. En algunos casos esto es muy bueno, muy fácil de encontrar en los órganos científicos del Estado, pero en otros casos es ridículo. No puedes encontrar información acerca del presupuesto para una obra de infraestructura o cosas así. Entonces, transparencia y monitoreo. Buenísimo, Gustavo, gracias. Estamos como medios, ya nos quedarían unos últimos 5 minutos. Les invito a responder, voy a hacer 2 o 3 preguntas como para que cada uno vaya cerrando con una intervención. Se preguntaba recién en el chat, cuando hablamos de educación, cómo incidir en los niños, ¿no? Que en el fondo son multiplicadores y son reeditores, son la generación que de alguna manera va a heredar y a tener que cuidar el planeta. Cómo comunicar a niños, ¿verdad? Acá había una pregunta interesante también que llegó desde las inscripciones, en el tema de maneras no convencionales de comunicar el tema del cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos, o si alguno tiene alguna experiencia para compartir? Las voy a dejar y, bueno, respondemos las que podamos para respetar los tiempos. Y después hay una pregunta también un poco orientada a cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, promover acciones climáticas, por ejemplo, en plataformas de social media, un poco también algún consejo para las organizaciones que trabajan, un poco lo que mencionaba Fermín, ¿no? Que el curso de comunicación fueron biólogos, ¿no? Entonces seguramente si alguno puede bajar alguna línea en cuanto a cómo organizaciones que trabajan por temas de cambio climático pueden hacer algún tipo de acción puntual, por lo menos a través de redes sociales, ¿no? Les dejo esas 3 preguntas, hay más, ha habido varios comentarios, sobre todo en el chat. Nos tomamos unos 5 minutos más, 7 minutos, le agradecemos a la gente, está todo el mundo conectado, no se ha bajado la intensidad y para que no nos vayamos a perder fuerza, entonces hacemos una rondita final con estas preguntas. Dale vos, Janina, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, yo muy brevemente voy a contar una cosa muy pequeña sobre esta pregunta de cómo incidir en los... ¿Estoy hablando? Sí, estoy hablando. Perdón. Nosotros trabajamos con una organización colombiana que se llama Low Carbon City y ellos han trabajado mucho en esta cuestión de cómo incidir en los niños, ¿no? Y en la educación. Y, por ejemplo, ellos hicieron un concurso de escritura para niños en edad escolar, de primaria, no sé si también secundaria, y ellos les preguntaban cuál era su ciudad del futuro, ¿no? Cómo se imaginaban o cómo ellos quisieran vivir la ciudad en el futuro. Y a partir de esa premisa empezaron a construir, a partir de las ideas que ellos tomaron de los niños, cómo ellos ven el futuro, cómo ven también el presente, y usar esa herramienta del concurso de la creatividad, de despertarles la creatividad en ellos, para también despertarles el interés en el tema ambiental, bajarles un poco de información en la medida de lo posible y en la medida de lo que ellos son capaces de entender, ¿no? Pero siempre a través de lo artístico, lo interactivo, y que ellos sean capaces de participar y dar sus opiniones y mostrar la visión de lo que ellos tienen del presente y del futuro. Y otra cosa que habías mencionado sobre unas técnicas no convencionales, creo que era el término. Justamente también en Colombia se hicieron unas experiencias bastante interesantes sobre intervenciones artísticas en lugares públicos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, tenían, en estatuas les ponían tipo máscaras de gas, o unas cosas así que lo hacían en espacios públicos, la gente se empezaba a acercar, a preguntar qué era lo que estaba pasando, y de esa manera tenían el impacto, eso quedaba registrado y después se transmitía a través de las redes sociales, ¿no? Para el efecto multiplicador, que es muy necesario también. Así que eso, en intervenciones callejeras,
otros tipos de comunicación que no tengan que ver solo, como decían, bueno, como hablamos ahora porque nosotros nos dedicamos mucho a escribir y eso, pero otros tipos de formas artísticas de expresión, en especial en espacios públicos, pueden ser muy efectivas. Genial, Y ahora gracias. te dejo, Fermín. Dale, Fer. No hay problema, no hay problema. Bueno, trato de ser breve para no extenderme mucho. Simplemente un par de cosas. Pensando en comunicación de organizaciones, creo que la verdad que no hay techo, porque es tanto el potencial para comunicar temas de cambio climático que la verdad que es súper interesante pensar estrategias de comunicaciones en términos de cambio climático por todas las cosas que se pueden hacer, porque hay tantas herramientas, tantos temas. Cambio climático es un tema de por sí que engloba cientos de posibilidades. Y creo que para las organizaciones que recién están empezando a trabajar estos temas, siempre el caso de éxito todos los años es la COP. Si se meten dos semanas, cómo se comunicó la COP anterior del año pasado, cómo se va a comunicar la de este año, y lo siguen, cómo comunican organizaciones, cómo comunican periodistas, cómo comunican pueblos indígenas. La verdad que es súper interesante de seguirlo y analizarlo, porque si me ocurre, por ejemplo, en la COP21 pusieron, cuando arrancaba, enfrente del Panteón en París, un glaciar, un bloque de hielo que se fue derritiendo a medida del transcurso de los días. Y hay un montón de acciones que se pueden hacer y formas muy, muy piolas y muy interesantes y divertidas para comunicarlo, digamos. Hay mucho de experimentación con esto, que es lo que permite todo este tipo de nuevas herramientas. Así que jueguen, diviértanse con esto porque es un tema súper interesante que es muy útil para comunicarlo. Genial. Fermín, ahí en el chat están compartiendo también una experiencia de Argentina, de unos científicos que están divulgando en modo formato stand-up, ¿no? Ahí creo que se llaman Popper Lo vi Científicos. acá en Inglaterra incluso. Se Ajá. juntan científicos en pubs y hacen presentaciones cortas, te invitan a tomar una pinta y hacen presentaciones cortas y después interactúas con ellos. Está bueno. Es genial. Y ahí preguntan sobre el bloque de hielo en la COP, quién lo utilizó, creo que era Can, ¿la Can fue o Parece que fue W? Cannes. Tendría que buscarlo, pero fue hace unos años. Pero creo que fue Cannes y bueno, usaron todo, desde gacetillas convencionales a medios a Facebook Live, redes sociales, Twitter y diferentes modos. Pero ahí Soles creo que preguntó, de última lo puedo charlar con ella después, sin drama. Perfecto. Gustavo, te va a tocar el cierre, como le va a tocar a Brasil el cierre del Mundial en la final? Claro, está obvio, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos y no, les voy a dejar, no voy a poner ahora para que puedan ver después un video de YouTube que es un verdadero suceso, que fue un éxito, quiero decir, un verdadero éxito de niños de la Amazonía peruana, de la etnia Cucama, que ellos han hecho una especie de rap en su propio idioma. Y es increíble el éxito que ha alcanzado en YouTube con, no sé, como 500,000 de views. Pero lo que me llama la atención de nuevo es un poco esta búsqueda por algo que sea un poco más fresco, un poco más novedoso en la comunicación, ¿no? Como estamos un poco cansados de toda esta cosa así, el mundo se va a terminar. Hay un riesgo en eso, ¿no? Que es un poco de mirar un problema que es real, el cambio climático, un poco de ser así ingenuo, ¿no? Naif con cuestión de la seriedad del problema. Pero en términos de formato de comunicación, yo realmente creo que todos estamos buscando una voz novedosa. Entonces los niños con certeza son un poco de esta voz novedosa y las organizaciones afuera del espectro de la comunicación, de los dueños de la comunicación también. Entonces yo creo que lo que hicieron Janina y Fermín de todo el involucramiento de artistas, de nuevas formas de impactar las audiencias son muy, muy efectivas hoy para comunicar. Y lo otro es mi mensaje final antes que les muestre el video, es hacer esto
a largo plazo, porque hemos visto muchas iniciativas que son muy creativas de todo, que han pasado por un año, 6 meses, son un prototipo, y eso para mí no es efectivo. Para mí la cuestión es, ok, nosotros acá estamos siendo creativos, estamos luchando para crear nuevas iniciativas, ¿hasta cuándo vamos a lograr crecer y continuar? Porque esto es parte del éxito, ¿no? La persistencia. Entonces, les dejo acá el video de los niños Cucama, yo creo que van a gustar mucho. Gracias. Muy bien, aprovechen a copiar del chat entonces todos, por favor, el link, los interesados en ver el video, porque después cuando se cierra la llamada no les va a quedar sino a mano. Les agradecemos a todos realmente la participación, a todos y todas los que se han sumado. Se ha mantenido constante el número de personas, el interés, la participación. Claramente hay interés, hay necesidad también de herramientas, de técnicas, de estrategias. Le agradecemos a Action Lab, la organización de estos espacios, que veo que también ha sido muy valorado por las personas. No sé, Janina, si querés hacer alguna referencia, si va a haber otros ciclos. Creo que ya ha habido otros webinars, ¿verdad? Como para los que están todavía, que sepan que desde las plataformas de Action Lab pueden enterarse de todo, ¿no? Sí, ya este es el tercero que organizamos, hicimos otros 2 anteriores sobre temas de financiamiento, organizamos sobre diversos temas, ¿no? Ahora tocó comunicación. Así que sí, después estaremos organizando hasta el inicio del proceso de capacitación que va a empezar en agosto, si mal no quiero decir mal, pero por ahí, o sea, quedaría uno más. Y también pueden seguir en el sitio, nosotros también estamos publicando crónicas climáticas, que son crónicas, las historias de la gente en relación con el cambio climático, así que, bueno, ahí estamos. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia, por el interés, y gracias a Fermín y gracias a Gustavo por haber participado, y la verdad un aporte impresionante, espectacular, son 2 expertos totales. No, gracias Janina, gracias Pablo por la invitación y bueno, gracias a todos los que se sumaron, la verdad que un montón de gente y muchos comentarios y muchas preguntas, así que fantástico. Y seguimos en contacto, cualquier cosa. Muy bien. Bueno, gracias a todos, que tengan muy buen día. Seguimos en contacto. Ya han pasado por el chat las redes, las conexiones de todos los participantes, ¿no? Así que allí los pueden ir siguiendo. Si no, si había algún formulario, algún mail de contacto, sí, Janina. Una cosita más agrego, que vamos a mandar un resumen de lo que fue este conversatorio, y vamos a poner los links y toda la información, así que después la recibirán. Muy bien. Bueno, excelente. Muchas gracias y que tengan buen día o buenas tardes, depende por dónde anden. Adiós. Ah.